Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas oyentes fieles y los nuevos al espacio donde las voces del pasado y del presente se entrelazan en un fascinante relato de resiliencia humana. Ilustres Anónimos. Soy Víctor, vuestro guía en este singular periplo auditivo, y hoy nos sumergiremos en las profundidades de la experiencia humana, navegando por las aguas a menudo tormentosas de la psique y el espíritu. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que hayáis tenido muy buena semana. Yo sé que siempre lo digo, sé que siempre lo repito, sé que a gente que no le interesará demasiado, pero creo que es importante y en este episodio más que nunca, que seamos sinceros en cuanto a cómo estamos y que estemos o no bien, que por lo menos sepamos, decirlo, ¿no? Abiertamente, sin ningún tipo de pudor. En nuestro encuentro de hoy trazaremos el contorno invisible de la fama, ese un lugar recóndito donde la luz de los reflectores no alcanza a iluminar. Nuestra travesía introspectiva nos llevará a través de las vidas de aquellos personajes que, pese a estar envueltos en las sombras de una notoriedad silente, han enfrentado adversidades que resuenan con la fibra más íntima de nuestra naturaleza: la depresión y el acoso. Dos monstruos que, disfrazados de sombras cotidianas, a menudo caminan a nuestro lado sin ser reconocidos. Estas son historias que trascienden el dolor y el sufrimiento, narrativas que, aunque tejidas con hilos de angustia y desesperación, están bordadas también con la tenacidad y la esperanza que solo el espíritu humano es capaz de albergar. Son testimonios de lucha, de caídas y levantamientos, de lágrimas derramadas en la soledad que, a su vez, han dado paso a sonrisas de realización y satisfacción. Así que hoy os invito, queridos oyentes, a hacer una pausa en vuestras ajetreadas vidas, a tomar un respiro profundo y a disponer vuestras mentes y corazones para una conexión auténtica. Preparaos para sentir, para empatizar y quizás para encontrar un reflejo de vuestras propias batallas en las voces de los valientes protagonistas que hoy nos guiarán a través de sus relatos de oscuridad y luz. Con cada historia busco desentrañar el valor inherente en la fragilidad humana y celebrar la inquebrantable fortaleza que cada uno de nuestros ilustres anónimos ha demostrado. En este viaje no solo somos meros espectadores, sino compañeros de ruta en la búsqueda de un entendimiento más profundo de lo que significa vivir, sufrir y finalmente triunfar. Bienvenidos a Ilustres Anónimos, donde cada historia es un faro que ilumina la vastedad de nuestra condición humana. Comencemos. En el vasto espectro de la experiencia humana hay emociones que nos unen en una comprensión compartida, y entre ellas la depresión se erige como una montaña sombría que muchos hemos escalado y escalamos en silencio. No se trata de una muestra de debilidad, aunque a veces lo parezca, sino de un indicativo de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad para resistir frente a las tormentas de la vida. Es un testimonio silencioso de las batallas libradas en la privacidad de nuestras mentes. La Organización Mundial de la Salud pone de manifiesto una realidad que no podemos ignorar. Más de 264 millones de personas en el mundo llevamos esta carga, a menudo invisible a los ojos ajenos. Pero hay otro flagelo que se entrelaza con frecuencia con el tormento interno de la depresión: el acoso, mal llamado bullying o mobbing
o el acoso. Esta plaga social se manifiesta en una diversidad de formas, cada una con su propia historia de dominación y resistencia, y se extiende por las culturas y las fronteras, afectando a un número incalculable de vidas año tras año. El acoso es una sombra que sigue a sus víctimas, que nos sigue a todos. Un eco constante de palabras y actos que pueden quebrantar el espíritu más resistente. Sin embargo, mi intención al reunirnos aquí va más allá de la mera presentación de cifras y porcentajes. No busco, como otras veces, ¿no?, sumergirnos en un mar de datos despersonalizados. Lo que nos convoca hoy es la urgencia de contar historias, de dar voz a esas experiencias que se esconden detrás de cada estadística. Cada número representa un corazón que aún late, una mente que lucha incansablemente, una vida repleta de sueños, decepciones, esperanzas y desafíos. Estas vidas, nuestras vidas, merecen ser contadas y sus historias, nuestras historias, merecen ser escuchadas. En cada episodio nos proponemos explorar estas narrativas con empatía y respeto, para entender que cada persona que sufre de depresión o que ha sido víctima de acoso tiene una historia única y valiosa. Me adentraré en el entresijos o en el tejido de sus vidas, en los momentos de desesperanza y en aquellos destellos de luz que a veces parecen tan lejanos, muy, muy lejanos. Buscaré comprender no solo sus batallas, sino también sus victorias, sus métodos de supervivencia y recuperación, y la fuerza que surge de la vulnerabilidad. Estas son las historias que nos enseñan sobre la tenacidad del espíritu humano, sobre la capacidad de sobreponerse y seguir adelante. Historias que, aunque marcadas por el dolor y la dificultad, están impregnadas de la belleza, de la perseverancia y la posibilidad de la redención. Bienvenidos de nuevo a un espacio de reflexión y conexión, donde cada testimonio se convierte en un espejo de nuestras propias luchas y en un recordatorio de nuestra innata capacidad para enfrentar la adversidad. Bienvenidos a un viaje que busca honrar la complejidad de la condición humana y celebrar la incansable búsqueda de sentido y felicidad en nuestras vidas. Bienvenidos de nuevo a Ilustres Anónimos. Y antes de empezar con nuestros personajes y nuestros gigantes, ¿no?, de la historia, sí que me gustaría, como he hecho alguna otra vez, este es un tema que no es fácil para casi nadie, es un tema que es incómodo para mucha gente y es un tema que personalmente a mí me toca muy, muy de lleno, muy profundamente. Solamente cuando sufres de depresión entiendes al 100% y empatizas con esta gente con estas historias, ¿no?, con estas personas, con esta gente que están o que han estado en tu misma situación. Empatizas, les entiendes, les comprendes y muchas veces, a pesar de los finales trágicos, les justificas, que es casi lo más duro de todo, ¿no? Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si veis que me rompo, que me tiembla la voz, bueno, pues es algo normal, ¿no? En estos casos, ¿no? Yo ahora mismo, este tema viene porque, bueno, ahora mismo no he estado pasando por mi mejor momento. Siempre intentas dar tu mejor cara, siempre contestas que estás bien cuando te preguntan cómo estás. Y muchas veces no es verdad. Muchas veces no estás bien, muchas veces no te apetece levantarte de la cama, muchas veces no te apetece hablar, no te apetece sonreír, no te apetece cualquier cosa, lo más mínimo, ¿no? Y bueno,
Parte de la cultura de estos siglos, ¿no? Del siglo XX y del siglo, ya menos en el siglo XXI, el hándicap siempre, encima de haber sido hombre, es que los hombres no lloran, los hombres no sufren, que si estás triste no lo estés, que si estás deprimido pues no estés deprimido, y tantos tópicos y tantas frases que tantas veces oyes, tantas veces hacen daño y siguen haciendo daño y siguen dando esa puñalada, ¿no? en el pecho, ¿no? A corazón abierto. Y creo que es importante hablar de estos temas. Ya hablamos de ello en la anterior temporada. Creo que tuvo bastante buena aceptación, aunque no sea un tema agradable y aunque se salga un poco de lo que hacemos siempre, ¿no? De hablar de misterios, de historia y de esos temas, ¿no? Que son tan interesantes y que a veces nos quitan el sueño, ¿no? Y que nos hacen, bueno, si lo escuchas como yo muchas veces en la cama, tienes que hasta que cambiar, ¿no? El programa, ¿no? Porque dices, ostras, ¿dónde me he metido, no? Pero es las psicofonías, no es el mejor momento, ¿no? La noche para escuchar psicofonías, ¿no? En la quietud de tu cuarto. Pero bueno, estos temas, este tema en particular, la depresión, el bullying, el mobbing, el acoso, creo que es también importante tratarlo, ¿no? Y lo traigo por eso, ¿no? Lo traigo porque bueno, soy una persona que lo sufre y creo y veo necesario, pues, que hoy más que nunca hablemos libre y abiertamente de esto. Así que espero que lo comprendáis. Si no es un tema que os apetezca, ya sabéis, siempre digo lo mismo, hay veces que son temas que son más difíciles. Os invito a escuchar cualquier otro programa del podcast. Y bueno, y a los que os quedéis, espero que os guste o que os haga reflexionar al menos. Y dicho esto, vamos a pasar a nuestros gigantes, ¿no? de la historia. Y vamos a empezar con Frida Kahlo, que fue una artista del siglo XX que enfrentó dolor físico y emocional. Así que ahora, queridos y queridas, nos adentramos en el vibrante pero turbulento mundo de Frida Kahlo, una artista que pintó su realidad con pinceladas de dolor y belleza. Su vida fue un tapiz tejido con hilos de tragedia y triunfo, un espejo de su arte que no temía mostrar la crudeza de su sufrimiento. Frida Kahlo, nacida en 1907 en Coyoacán, en México, comenzó su viaje artístico tras un devastador accidente que la dejó con lesiones de por vida. Este evento catastrófico marcó el inicio de una existencia definida por el dolor crónico, pero también fue la chispa que encendió su pasión por la pintura. Atrapada en su cama, comenzó a usar el arte como una vía de escape y autoexploración. Sus autorretratos son ventanas a su alma, revelando su sufrimiento físico y su tormento emocional. Cada obra es un acto de valentía, una declaración de su identidad y de su resistencia. Kahlo no se escondía detrás de sus metáforas. Su arte era directo, honesto y a menudo inquietante. Su relación con Diego Rivera, tan colorida y compleja como sus pinturas, fue una fuente de inspiración, pero también de angustia. Las infidelidades de Rivera, sus propias aventuras amorosas y su incapacidad para tener hijos fueron dolores que Frida Kahlo plasmó en lienzos que no necesitaban palabras para comunicar su desgarradora historia. En su diario, Frida escribió: «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». Estas palabras encapsulan la esencia de Frida. A pesar de las cadenas del dolor, su espíritu era indomable, su creatividad incontenible. Para aquellos cautivados por la vida y el arte de Frida Kahlo, Frida, A Biography of Frida Kahlo por Hayden Herrera, es una lectura esencial. Es una exploración profunda de la mujer detrás del mito, de la artista detrás de las obras. Y para aquellos que
como Frida encuentran en el arte una forma de enfrentar el dolor, la organización Artists for Trauma ofrece un espacio de sanación y expresión. El arte puede ser una poderosa herramienta de recuperación y esta organización lo demuestra. La historia de Frida Kahlo me inspira a enfrentar mis propios desafíos con la misma ferocidad y pasión que ella mostró en cada pincelada. Su vida fue un recordatorio de que, aunque nuestro cuerpo puede estar limitado, nuestro espíritu puede volar libremente sin ataduras. Dejando atrás el lienzo de Frida lleno de colores y emociones crudas, nos movemos hacia otra alma que también encontró en la expresión artística un refugio contra los tormentos de la vida. Nuestro viaje continúa con la historia de una mujer cuya pluma tocó las profundidades de la psique humana, una escritora que navegó por las mareas cambiantes de su propia mente, con una gracia inigualable. Nos sumergimos en el mundo de Virginia Woolf, una pionera del modernismo literario cuya vida fue tan fascinante como su obra. Virginia Woolf, nacida en 1882 en una Inglaterra victoriana en plena transformación, se convirtió en una de las voces más prominentes de la literatura del siglo XX. Su estilo narrativo innovador y su enfoque en el flujo de conciencia alteraron el curso de la narrativa moderna. Sin embargo, detrás de sus novelas y ensayos, Woolf luchaba contra una tormenta interna que a menudo amenazaba con engullirla. Desde una edad temprana, Virginia enfrentó la pérdida y el trauma, experiencias que moldearon su perspectiva del mundo y se reflejaron en su escritura. La muerte prematura de su madre, seguida por la de su padre, y los abusos que sufrió dejaron cicatrices profundas. La depresión y los episodios maníacos que caracterizan el trastorno bipolar la acompañaron a lo largo de su vida, influenciando su obra y su visión del mundo. Woolf encontró consuelo y comprensión en el círculo de Bloomsbury, un grupo de intelectuales y artistas que desafiaban las normas sociales y literarias de la época. En este entorno, Virginia prosperó como escritora, pero las presiones de la fama y las expectativas a menudo exacerbaban su fragilidad emocional. En su novela Miss Dalloway, Woolf escribió: «Ella siempre tenía la sensación de que era muy, muy peligroso vivir incluso un solo día». Esta línea encapsula la precariedad con la que Woolf veía la existencia, cada día una travesía por un campo minado emocional. Para aquellos de vosotros que deseéis adentraros en la mente de esta escritora extraordinaria, Virginia Woolf, a Biography, por Quentin Bell, ofrece una ventana a su vida, sus luchas y su genio. Bell, sobrino de Woolf, pinta un retrato íntimo y compasivo. Si la historia de Virginia Woolf resuena con vosotros y buscáis apoyo para el trastorno bipolar, la organización International Bipolar Foundation ofrece recursos y una comunidad de apoyo. La lucha de Woolf no fue en vano. Hoy hay más ayuda y comprensión disponibles que nunca. Para mí, la vida de Virginia Woolf me recuerda que incluso las mentes más brillantes pueden ser oscurecidas por la enfermedad mental. Pero también me enseña que la vulnerabilidad no disminuye el valor de nuestras contribuciones. Woolf transformó su lucha en literatura que sigue resonando con nosotros, mostrándonos que incluso en la oscuridad hay belleza y significado. Con las palabras de Woolf aún resonando en nuestro ser, nos despedimos de su mundo de introspección y nos preparamos para conocer a otro gigante literario cuya propia batalla en la oscuridad interna se entrelaza con la nuestra. Navegamos ahora hacia las turbulentas aguas de la vida de un hombre cuya prosa era tan potente y directa como su personalidad. Ernest Hemingway,
un titán de las letras, un aventurero empedernido, cuya existencia fue una serie de novelas vividas y escritas, cada una con su propio drama, sus propios conflictos, sus propias tragedias. Su lucha contra la depresión y el alcoholismo es una historia de valentía y vulnerabilidad entrelazadas. Hemingway, nacido en 1899 en Oak Park, Illinois, se convirtió en la voz de una generación marcada por la guerra y el desencanto. Su estilo de vida aventurero y su escritura lacónica fueron el sello de un hombre que buscaba la verdad en la experiencia directa. Pero detrás de su imagen de machismo y su éxito literario, Hemingway lidiaba con demonios internos que lo perseguían implacablemente. La depresión era su constante compañera, a menudo exacerbada por el alcohol y las heridas psicológicas de la guerra que nunca sanaron completamente. A pesar de sus valientes esfuerzos por mantenerse a flote, las corrientes de su mente a menudo lo arrastraban hacia aguas oscuras. La escritura era su faro, su salvavidas, pero incluso las palabras tienen sus límites. Hemingway vivió y escribió con una intensidad que pocos pueden igualar. Desde las arenas de las corridas de toros en España hasta las ondulantes sabanas de África, buscó y encontró inspiración para sus obras. Sin embargo, su búsqueda de aventura y significado a menudo se veía empañada por episodios de profunda desolación y desesperanza. En una carta a su amigo Hoxner, Hemingway confesó: «Bueno, tengo una condición que algunos días me hace sentir bien y otros como si hubiera entrado en el infierno». Esta dualidad en su percepción del bienestar es un reflejo de la naturaleza caprichosa de la depresión. Para aquellos que queráis o que deseéis sumergiros más en la compleja mente de este autor, recomiendo Hemingway a Biography de Jeffrey Meyers, que es una exploración profunda no solamente de su obra, sino también de su lucha personal. Y para aquellos que puedan identificarse o que nos podamos identificar con la batalla de Hemingway contra la depresión, la de organización Depression and Bipolar Support Alliance ofrece recursos y apoyo. No estamos solos en esto, no estáis solos en esto y la ayuda está siempre disponible. La historia de Hemingway me toca de manera personal. Como él, muchos de nosotros nos enfrentamos nuestras propias tormentas internas, buscando la calma en un mar que a veces parece implacable. Pero si algo podemos aprender de Hemingway es que incluso en nuestras luchas más oscuras, la dignidad y la fuerza del espíritu humano pueden prevalecer. Y es que es una compañera difícil la depresión, como decía el propio Hemingway. Es una compañera que a veces está, a veces no está, a veces aparece sin querer, ¿no? Y parece, ¿no?, que aunque haya momentos en los que parece que estamos mejor, en los que parece que ya no estamos, ¿no?, ya no estamos acompañados, se mantiene ahí silente, ¿no? Se mantiene un poco en segundo plano, ¿no?, hasta que vuelve a aparecer. Es un poco el problema, ¿no?, de esta enfermedad. Ahora dejaremos atrás las aguas tormentosas de Ernest Hemingway y navegaremos hacia una época diferente, donde otra alma valiente enfrentó sus propias batallas. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia un cielo estrellado, hacia un campo de trigo bajo el sol, o hacia un cuarto humilde con una silla y una pipa. Estas imágenes, inmortalizadas en lienzo por Vincent van Gogh, son ventanas a un alma atormentada, a un genio incomprendido en su tiempo y a un hombre que buscó consuelo y comprensión en el arte. Vincent van Gogh
nació en 1853 en los Países Bajos. Es hoy uno de los pintores más famosos y celebrados del mundo. Sin embargo, durante su vida, y como hemos hablado otras muchas veces, enfrentó la indiferencia y el rechazo, tanto de la crítica como del público. Su lucha contra la enfermedad mental fue una batalla constante que coloreó su percepción del mundo y se reflejó en la vibrante intensidad de sus obras. Van Gogh vivió con una pasión ardiente por su arte, una pasión que a menudo lo consumía. Su correspondencia con su hermano Theo revela que era un hombre que buscaba desesperadamente un lugar en el mundo, un sentido de pertenencia que siempre parecía eludirlo. La famosa historia de su oreja cortada es solo un episodio en una vida llena de sufrimiento y autodescubrimiento. A pesar de su aislamiento y sufrimiento, Van Gogh produjo algunas de las obras de arte más impactantes y emocionalmente resonantes de la historia. Su Noche estrellada o Starry Night no es solo una obra maestra visual, sino también un símbolo de la lucha del artista por encontrar luz en la oscuridad de su propia mente. En una de sus muchas cartas a Theo, o a Cío, como lo queramos decir, Van Gogh escribió: "No puedo cambiar el hecho de que mis pinturas no se vendan, pero llegará el tiempo en que la gente reconocerá que valen más que el valor de los colores y mi propio sustento". Esta declaración es un testimonio de su fe inquebrantable en su arte, a pesar de la falta de reconocimiento, y hoy se venden por millones de euros, si es que se venden. Hoy no tienen valor, y este hombre murió prácticamente en la ruina, ¿no? Y en la quiebra. Para aquellos cautivados por la vida y el arte de Van Gogh, Van Gogh The Life, por Steven Knight y Gregory White Smith, ofrece una visión comprensiva y profundamente investigada de este artista complejo. Y para aquellos que se identifican con la lucha de Van Gogh contra la enfermedad mental, la organización National Alliance on Mental Illness, proporciona recursos y apoyo. La historia de Van Gogh es un recordatorio de que el genio y la locura a menudo caminan de la mano y que la comprensión y el apoyo pueden hacer una gran diferencia. Contemplar la vida de Van Gogh me impulsa a buscar la belleza en la lucha, a recordar que la creatividad a menudo surge de los lugares más oscuros. Su legado es un lienzo de esperanza pintado con los colores del dolor y la perseverancia. Mientras dejamos atrás los campos de trigo y los cielos estrellados de Van Gogh, nos preparamos para adentrarnos en la historia de otro artista cuya vida y obra fueron igualmente marcadas por la adversidad. Adentrémonos ahora en la vida de Sylvia Plath, una voz que resonó con una claridad y una intensidad desgarradoras en la literatura del siglo XX. Plath, una poetisa y novelista cuya obra se convirtió en un faro para muchos, navegó por las aguas tempestuosas de la depresión y el trastorno afectivo bipolar, dejando tras de sí un legado de palabras que aún hoy nos conmueven y desafían. Nacida en 1932 en Boston, Massachusetts, Sylvia Plath se destacó en el mundo literario con su poesía aguda y su prosa penetrante. Su única novela, La campana de cristal, es una semi-autobiografía que explora temas de identidad, salud mental y la opresión de las expectativas sociales. La vida de Plath fue una lucha constante contra su propia mente, una lucha que infundió su escritura con una potencia y vulnerabilidad inolvidables. La obra de Plath es un testimonio de su batalla interna con poemas como Lady Lazarus y Daddy, que exploran la resurrección después de la desolación y la compleja relación con figuras paternas.
Su poesía es un espejo de su tormento y su talento, una combinación que la llevó a ganar el premio Pulitzer póstumamente. ¿Cómo no? Póstumamente. La vida personal de Platt estuvo marcada por su tumultuosa relación con el poeta Ted Hughes, su lucha por equilibrar la maternidad y su carrera, y su búsqueda de reconocimiento en un campo dominado por hombres. Su final, trágico y prematuro, dejó un vacío en el mundo literario, pero también inició conversaciones importantes sobre la salud mental y el papel de la mujer en la sociedad. Platt escribió en su diario: «Quiero vivir y sentir todas las sombras, colores y variantes de la experiencia mental y física posibles en mi vida». Esta cita refleja su deseo voraz de experimentar la vida plenamente a pesar de las sombras que a menudo la envolvían. Para aquellos que deseéis profundizar en la compleja psique de Platt, Sylvia Plath, a Biography, por Linda Wagner Martin, ofrece una mirada comprensiva a su vida y obra. Si la historia de Platt te resuena contigo y buscas apoyo para la depresión o el trastorno afectivo bipolar, la Depression and Bipolar Support Alliance ofrece recursos y una comunidad de apoyo. La lucha de Platt no fue en vano. Su obra ha abierto caminos para una mayor comprensión y diálogo. La historia de Sylvia Plath me recuerda que la oscuridad y la luz a menudo coexisten dentro de nosotros. Su habilidad para transformar su dolor en poesía nos muestra que incluso en los momentos más oscuros hay una belleza que puede surgir, una belleza que puede ser nuestra salvación. Con la historia y las palabras de Plath aún resonando en el aire, nos preparamos para cerrar este capítulo y abrir otro, donde otro artista luchó contra sus propias batallas internas y encontró en su arte una salida. Pasamos ahora a un relato más contemporáneo, uno que nos lleva a través de la risa y la tristeza, la luz y la oscuridad. Robin Williams, un genio de la comedia y un talento dramático sin igual, cuya vida fue una montaña rusa de emociones y una batalla contra demonios personales que muchos desconocían. Robin Williams, nacido en 1951 en Chicago, Illinois, cautivó al mundo con su energía inagotable y su rápida improvisación. Desde sus días con Mork y Mindy hasta sus actuaciones ganadoras de premios en Indomable Will Hunting, Good Will Hunting o La señora Doubtfire, Mrs. Doubtfire, Williams se convirtió en un querido icono cultural. Sin embargo, detrás de su sonrisa contagiosa y su risa estruendosa, luchaba contra una depresión severa y un diagnóstico tardío de la enfermedad de Parkinson. Williams utilizó su arte como una salida para su dolor, canalizando sus luchas personales en actuaciones que tocaban el corazón de la condición humana. Su habilidad para alternar entre la comedia y el drama con aparente facilidad era un reflejo de su propia vida, oscilando entre momentos de alegría pura y profunda tristeza. El impacto de su muerte en 2014 fue un golpe devastador para fans de todo el mundo y abrió un diálogo necesario sobre la salud mental, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Williams dijo una vez: «Creo que la cosa más triste que puedo imaginar es acostumbrarme a la soledad». Esta declaración resuena con una verdad dolorosa sobre su lucha interna y su deseo de conexión, algo que su enfermedad le arrebató gradualmente. Para aquellos de vosotros interesados en la vida detrás del personaje público, Robin, por Dave Idkotz, es una biografía conmovedora que ofrece una mirada íntima a la complejidad de Williams como artista y como persona. Si la historia de Williams resuena con vosotros y buscáis apoyo,
La National Alliance on Mental Illness ofrece recursos y una comunidad para aquellos que enfrentan desafíos similares. La enfermedad mental no discrimina y el apoyo es fundamental. La vida de Robin Williams me enseña que la risa y las lágrimas están más cerca de lo que pensamos. Su legado no es solo su vasto trabajo, sino también el recordatorio de que debemos cuidarnos unos a otros, estar atentos a las señales y ofrecer una mano amiga. Y como decía al principio, y hablando de esto, si te preguntan si estás bien o cómo estás, no nos engañemos si la respuesta es bien, estoy bien. Muchas veces es una respuesta que está automatizada, que está basada en un poco en los prejuicios, ¿no? Que todavía nos rondan a día de hoy, en la falta de empatía, en que no hay que ser débiles, en que la depresión es tan simple como, bueno, pues ya estarás bien si no estás bien. Y es que la depresión, y lo vuelvo a decir, que creo que también es fundamental, es como, malamente comparando, es como romperse una pierna. Y cuando me refiero a esto es que la depresión es una dolencia, la depresión es una enfermedad. El problema es que a día de hoy es una enfermedad que sigue siendo invisible y que sigue siendo ignorada. Y muchas veces, y de esto hablaba hace poco con alguien, si tú te rompes una pierna, dentro de un año la pierna, mejor o peor, pero normalmente has soldado el hueso, has recuperado tu capacidad o tu tonificación muscular, es una serie de cosas, porque tienes un fisioterapeuta, porque te hacen un seguimiento, porque te hacen... A día de hoy es muy complicado que te manden a un psiquiatra o a un psicólogo cuando vas por ejemplo aquí, ¿no? Tanto que presumimos de la sanidad pública, cuando vas a un médico, ¿no? A tu médico, ¿no? Es muy complicado que te manden a un psiquiatra o a un psicólogo, al psiquiatra en este caso. Lo más fácil para ellos es, tómate esto, que esto va a modificar la química de tu cerebro y ya está. Lo que nadie te dice es que modificar la química de tu cerebro significa que cuando te quitan esa pastilla, que te la acaban quitando, y hablo por experiencia propia, acabas generando o acabas teniendo un periodo de abstinencia, como si hubiera sido un drogadicto, por ejemplo. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Mientras la cortina cae sobre la historia de Robin Williams, un hombre que nos enseñó tanto sobre la alegría como sobre la tristeza, nos preparamos para abrir un nuevo acto, para descubrir a otro individuo cuya vida nos inspira y nos desafía a seguir adelante. Cambiemos de escenario a las sombrías sombras de la guerra y la genialidad oculta en la sala de máquinas de la criptografía. Alan Turing, un nombre que quizás no resuene como el de un héroe de guerra tradicional, pero cuya mente prodigiosa cambió el curso de la historia y sentó las bases para la era de la información en la que ahora vivimos. Nacido en 1912, en Londres, Turing fue un matemático excepcional desde su juventud. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en Bletchley Park, donde su ingenio fue crucial para descifrar los códigos de la máquina Enigma, utilizada por los nazis, una hazaña que se estima a día de hoy acortó la guerra en varios años y salvó millones de vidas. A pesar de sus logros, Turing vivió en una época donde la homosexualidad era ilegal en el Reino Unido. En 1952, lo repito, 1952, mitad del siglo XX, fue procesado por indecencia grave y se vio obligado a someterse a la castración química como alternativa a la prisión. Este trato inhumano y la marginación social contribuyeron a su deterioro mental y emocional. Turing
murió en 1954, en lo que fue oficialmente registrado como un suicidio por envenenamiento con cianuro. No fue hasta décadas después, que su genio y su sufrimiento fueron plenamente reconocidos, culminando en una disculpa pública del gobierno británico y una eventual exoneración póstuma. Turing una vez escribió: debemos construir un futuro que sea diferente del pasado si queremos salvar a la humanidad de la misma desesperación y destrucción. Estas palabras resuenan con una triste ironía, considerando cómo su propio futuro fue truncado por la intolerancia de su tiempo. Para aquellos que estéis interesados en la vida y el legado de Turing, Alan Turing, de Enigma, por Andrew Hodge, es una biografía detallada que inspiró la película The Imitation Game. Si tenéis oportunidad, es una ventana, ¿no?, a la vida y sufrimiento, ¿no?, de este personaje. Si la historia de Alan Turing resuena con vosotros y buscáis apoyo contra la discriminación por orientación sexual, organizaciones como Stonewall ofrece recursos y defensa para la comunidad LGTB. La historia de Alan Turing es un recordatorio sombrío de cómo el prejuicio puede ensombrecer incluso las mentes más brillantes. Me inspira a mí personalmente a luchar por un mundo donde la contribución de una persona no se vea opacada por su identidad personal y donde la diversidad sea celebrada como una fuerza, no castigada como una debilidad. Y es que ya está bien. Ya está bien. Dejando atrás el legado agridulce de Turing, nos movemos hacia otra figura histórica y ya la última, antes de terminar, cuya vida también nos ofrece lecciones valiosas sobre la resiliencia y la transformación del sufrimiento en acción. Ahora retrocedamos en el tiempo hasta la Viena de principios del siglo XIX, donde un hombre, una leyenda de la música clásica, compuso algunas de las obras más trascendentales de la historia, a pesar de una adversidad que hubiera silenciado a cualquier otro. Sumergíos conmigo en la vida de Ludwig van Beethoven, cuya sordera no impidió que su genio resonara a través de los siglos. Beethoven, nacido en 1770 en Bonn, Alemania, comenzó a experimentar una pérdida auditiva en su juventud, una condición que se agravaría hasta dejarlo completamente sordo. Sin embargo, su discapacidad auditiva no detuvo su producción musical. Lo impulsó a sumergirse más profundamente en su arte. Su sordera se convirtió en una fuente de aislamiento y frustración, pero también en un catalizador para su creatividad sin precedentes. A medida que su sordera se intensificaba, Beethoven se volvía más introspectivo y su música reflejaba su lucha interna. La famosa Sinfonía número 9 fue compuesta cuando ya había perdido la audición por completo, un testamento a su determinación y su habilidad para percibir la música más allá del sentido del oído. La vida personal de Beethoven estuvo marcada por relaciones tumultuosas y un deseo constante de conexión, a menudo obstaculizado por su incapacidad para comunicarse. Su carta a la amada inmortal revela a un hombre de profundos sentimientos y pasiones, atrapado en un silencio que no podía romper. En una carta a sus hermanos, conocida como el Testamento de Heiligenstadt, Beethoven expresó: «Oh, si pudiera recuperar mi audición, entonces soportaría todos los golpes del destino con alegría». Esta confesión íntima muestra su desesperación y su anhelo por una vida sin la barrera de su sordera. Si estáis interesados en explorar la complejidad de este genio musical, Beethoven, Angst and Triumph, por Jan Swafford, es una biografía que captura tanto la tormenta como la tranquilidad de su vida. Y para aquellos que enfrentáis a desafíos similares, la Hearing Loss Association of America ofrece recursos y apoyos.
Beethoven es un recordatorio de que la discapacidad no define nuestro potencial. La historia de Beethoven me inspira a buscar la música en el silencio, a recordar que incluso cuando nos enfrentamos a barreras aparentemente insuperables, dentro de nosotros hay una fuerza capaz de crear belleza inmortal. Su legado es una nota de esperanza que sigue sonando fuerte para todos nosotros. Creo que para acabar es un ejemplo maravilloso, ¿no? Una persona que al final una de sus últimas obras maestras la compuso completamente sordo, sin el sentido sin el oído en este caso, y es que al final fue eso, fue una obra maestra, ¿no? Prácticamente todo lo que compuso fue una auténtica obra maestra. Creo que es un gran ejemplo de que ante la adversidad, la depresión y algunas historias, hay faros, ¿no? donde encontrarnos seguros. En el capítulo de hoy, ya resumiendo, hemos viajado a través del tiempo y del espacio, caminando hombro con hombro junto a figuras cuyos nombres han sido esculpidos en el mármol de la historia. Nos hemos acercado a la humanidad de gigantes como Beethoven, cuya sordera no hizo sino amplificar la música de su genio interno, mostrándonos que incluso los que alcanzan la inmortalidad en los anales de la historia no son inmunes a las pruebas de la vida. No nos hemos limitado a observar desde la barrera. Hemos entrado en la intimidad de sus vidas, comprendiendo que las resonancias de su lucha interna encuentran ecos en nuestras propias experiencias. Cada compás de la música de Beethoven, cada pincelada en los cuadros de Van Gogh, cada palabra en los poemas de Sylvia Plath o de Ernest Hemingway han sido testimonios de una lucha silenciosa, pero también de una resistencia titánica ante la adversidad. Al contemplar la vida de personajes históricos y contemporáneos, hemos visto cómo cada uno enfrentó sus propios demonios, sus propias versiones de la depresión y el acoso, y cómo a pesar de las circunstancias, cada uno encontró la forma de dejar una marca indeleble en el mundo. Desde las sombras de sus tormentos personales, estas figuras nos han enseñado que dentro de cada ser humano hay una fuerza inquebrantable, una luz que puede brillar en la oscuridad más profunda. Cada narración que he compartido es una vela encendida en el vasto océano de la noche, ofreciendo esperanza y dirección a aquellos que pueden sentirse a la deriva. Estas historias son faros que nos recuerdan que, sin importar cuán solos nos sintamos, compartimos una red de experiencias humanas que nos vinculan intrínsecamente los unos con los otros. Son la prueba de que, incluso cuando nuestras propias luces parecen parpadear y debilitarse, hay un camino hacia adelante, un sendero que ha sido trazado por los pasos firmes de aquellos que nos precedieron. Y así, al reflexionar sobre las vidas de estos personajes, no solo rendimos homenaje a su legado, sino que también encontramos consuelo y fortaleza en sus historias. Nos damos cuenta de que la lucha interna es una parte universal de la condición humana y que la superación personal es posible, independientemente de las barreras que la vida pueda erigir ante nosotros. Hoy hemos aprendido que cada batalla librada en la quietud de la mente y del corazón tienen el poder de iluminar el camino no solo para el individuo, sino también para la humanidad. Hemos sido testigos de cómo, en cada época y circunstancia, la resiliencia y el coraje han tejido la trama de nuestra historia colectiva, porque al final lo que nos une no son solo las glorias y los éxitos, sino también las vulnerabilidades y los desafíos que enfrentamos y superamos. Hemos caminado junto a gigantes, y en sus pasos resonantes hemos encontrado el eco de nuestra propia marcha. Que estas historias nos sirvan de guía y nos recuerden que, en la inmensidad de la noche, siempre habrá estrellas que nos guíen hacia el alba de un nuevo día. En la travesía de hoy, si las historias que hemos compartido han tocado algo en ti, si en las narraciones de lucha y superación has visto reflejadas las tuyas propias o las de alguien a quien quieres, te invito a que te conviertas en un eslabón más de este movimiento de solidaridad y entendimiento.
No permitas que estas historias y las lecciones que contienen se desvanezcan en el éter de la indiferencia. Te animo, te insto a que te unas a nuestra humilde comunidad de Ilustres Anónimos, un espacio que valora el coraje humano y celebra las victorias sobre las adversidades personales. Al darle me gusta a nuestros contenidos, te haces eco de la resonancia de estas historias. Suscribiéndote te conviertes en un miembro activo en esta cadena de transmisión, asegurando que la luz de estas narrativas alcance cada vez a más personas. Compartiendo nuestros episodios, estás extendiendo un puente de comprensión y apoyo a aquellos que aún pueden estar luchando en la oscuridad, buscando una señal o un gesto que les indiquen que no están solos. Cada interacción, por pequeña que parezca, es un paso adelante hacia la iluminación de las sombras que muchos llevan en silencio. Es una afirmación, un gesto poderoso de solidaridad y reconocimiento que tiene el potencial de cambiar vidas. Tus clics, tus likes y tus shares son mucho más que métricas digitales. Son la prueba palpable de una comunidad que se extiende más allá de las barreras físicas, unida por la empatía y la acción conjunta. Además te aliento a que lleves la conversación más allá de esta plataforma. Habla con tus amigos, tu familia, tus colegas. Enciende la chispa de la curiosidad y la comprensión en los demás. Invita a otros a escuchar y a ser parte de esta conversación que tiene el poder de romper estigmas y construir puentes entre corazones y mentes. Si crees en la importancia de compartir estas historias de valentía y humanidad, si entiendes que cada una de ellas puede ser un faro de esperanza para alguien perdido en la tormenta, actúa. Tu voz, combinada con las nuestras, puede resonar con un poder insospechado y llevar estas narrativas a rincones del mundo donde más se necesitan. Hoy te pido que no solo seas un oyente, sino un activista de la empatía que tanta falta hace. Que tu interacción sea tu declaración de que cada historia cuenta y de que cada voz merece ser oída. Como siempre digo, dale a like, suscríbete, comparte Ilustres. Vamos juntos a iluminar las sombras y a dar a aquellos fuerza que todavía luchan en silencio. Tu acción es valiosa, tu participación es crucial y juntos somos más fuertes. Hay que trabajar la empatía. Aunque muchas personas lo vean como un símbolo, ¿no?, de debilidad o un símbolo totalmente anacrónico, hay que trabajar la empatía. Al cerrar este capítulo de Ilustres Anónimos, nos llevamos con nosotros mucho más que meras historias. Cargamos un tesoro de perspectivas y aprendizajes que nos han sido confiados a través de las voces de aquellos que, a pesar de las adversidades, han tejido patrones de fuerza y esperanza en el gran tapete de la humanidad, ¿no? Cada episodio, meticulosamente hilado, es un homenaje a esa extraordinaria capacidad de resistencia y renovación que reside en cada uno de nosotros. Gracias de corazón por permitirme ser el conducto a través del cual estas historias resuenan. Ha sido todo un privilegio y una responsabilidad ser la voz que trae al presente las vivencias de aquellos cuyos ecos deben ser amplificados para que ninguno quede en el olvido. Estas narrativas, ricas en matices y emociones, son faros que nos guían y nos recuerdan que no hay oscuridad que pueda apagar por completo la luz de la esperanza humana. A medida que nos despedimos, no lo hago como un adiós definitivo, sino con la promesa de un nuevo encuentro en el horizonte, como siempre. Hasta que ese momento llegue, os insto a mantener en alto la antorcha de la esperanza, de las historias, a ser custodios de la fe en nosotros mismos y en los demás, y a recordar que en el vasto tapiz que es la vida, cada hilo, cada historia, cada dolor, cada alegría, es esencial para el cuadro completo. Llevemos con nosotros la convicción de que nuestras acciones y palabras tienen la capacidad de tejer nuevos patrones de entendimiento y compasión, que cada paso que damos puede ser una huella que guía a otros hacia un futuro más amable y luminoso,
que cada gesto de bondad es una puntada que refuerza el tejido de nuestra conectividad humana. Mientras avanzamos en nuestras propias vidas, llevemos la inspiración de las historias que hemos compartido, permitiendo que sus lecciones se entrelacen con nuestras acciones diarias, que las vivencias de aquellos que hemos conocido a través de Ilustres Anónimos nos sirvan de recordatorio constante de que no importa lo frágil que nos sintamos, tenemos la fuerza colectiva para enfrentar los retos que se nos presenten. Con estas reflexiones me despido por ahora, no sin antes reiterar mi más profundo agradecimiento por vuestra compañía en este viaje. Que la música de la resiliencia humana siga resonando en vuestros corazones y mentes, y que la esperanza sea la melodía que os acompañe en cada amanecer. Recuerda que el tapiz de la humanidad, o que en el tapiz de la humanidad su hilo es insustituible y brilla con una luz única. Hasta nuestro próximo encuentro en Ilustres Anónimos. Cuidad de ese hilo, mantened viva la esperanza, seguid tejiendo con valentía su parte o vuestra parte en este magnífico diseño que es la vida. Que paséis buena semana, que trabajéis mucho o poco, y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta luego.